Alguien la tiene, uno la tiene ready, ¿quién más? ¿Quién repita la pregunta, por favor? ¿Quiénes tienen lista la práctica 2? Yo la tengo lista, pero me falta subirla. No, Pero sí, la, la, que yo la la práctica puesto. 2 no son los 3 ejercicios que están en la unidad 2, los 3 Ajá, problemas. eso mismo. Usted abrió No está habilitado todavía. No, todavía. Yo, o sea, por eso pregunto si la tienen lista para saber si la pongo para subirla, qué sé yo, esta semana. Sí, ábrela cuando tú puedas para nosotros, para los que estén listas. Está bien, saliendo de aquí la pongo, pero la pondré, qué sé yo, para el domingo en la Así noche. como la última, poco. Sí, exactamente. Está bien, está bien. No hubo tema con esa práctica, una pregunta de esos ejercicios. Parece que no. Continuamos. Pues sí, aquí vamos a hablar de propiedades de sustancia, los procesos. Aquí habla de evaporación del agua, pero no es solamente el agua que vamos a tratar en la asignatura. Pero en general, yo no diría proceso de evaporación, sino proceso de cambio de fase. Que creo que la unidad 1 vieron definición de fase. Que fase aquí es lo que llamamos estado en química, en cierta forma, porque hay más fases. Aquí vamos a ver lo que es la fase de mezcla, que es la fase de transición entre un líquido y vapor. Y esa fase de mezcla va desde el punto en que tenemos líquido saturado. El líquido saturado es el líquido que está a punto de evaporarse, hasta que se completa todo el proceso que llega a vapor saturado. Vapor saturado a la inversa es vapor que está a punto de condensarse. O sea, en todo ese tramo de líquido saturado a vapor saturado, estamos hablando de mezcla. O sea, está en fase de mezcla. Lo único que hay un indicativo que vamos a ver más para adelante de en qué posición se encuentra en esa fase. Y las otras fases que tenemos, que vamos a trabajar aquí, son líquido comprimido y vapor sobrecalentado. Eso lo vamos viendo más para adelante. Dice que la sustancia pura es un material de composición homogénea e invariable. La composición se mantiene igual, no importa la fase en que esté. Las sustancias puras pueden tener múltiples fases, ahí mismo lo dice. Ejemplo, mezcla de líquido vapor de agua, y cada fase tiene la misma composición química. Lo único que variaría sería la forma en que se arreglan los átomos. Definiciones, repasando del capítulo 1, estado, condición descrita por las propiedades de una sustancia en un instante y punto definido. O sea, los estados se leen en el instante ahora. Y ya ahora son diferentes propiedades de las que tenía el estado actual al que tenía en la primera lectura. Tenemos fase también, estado en el cual la sustancia se hace homogénea en su composición, ejemplo, vapor, hielo, agua líquida. Por eso va en contra de lo que acabamos de decir, porque ¿y esa transición entonces? Si le llamamos fase de mezcla. Oh, está bien. La sustancia, o mezcla sería que hay dos fases al mismo tiempo. Sí, se puede decir así, ¿verdad? Mejor. Porque si hay parte evaporada y parte líquida, es una mezcla de fases. No es que las fases se llaman mezcla. Bueno, bla, bla. La sustancia puede contener múltiples fases, como una mezcla de hielo más agua o agua más vapor. Exacto. Hay mezcla de fases. Ya. Punto triple es, si han visto, qué sé yo, el diagrama de fase del agua. El punto triple son las condiciones en las que pueden existir las tres fases de la sustancia en equilibrio. Y eso mismo habla de hielo, agua y vapor.
existiendo al mismo tiempo. Si buscan el diagrama de fase del agua, van a ver, chepa allá, van a ver el eje vertical y horizontal, creo que vertical de la temperatura y horizontal de la presión, algo así. Y ven, déjame yo dibujar aquí. Ah, pero no tengo la pizarra ahorita. Ups. Pues si buscan el diagrama de fase en Google, eso es, espera, tiene una forma como así, y van a ver que sale como una curva por aquí, y hay un punto, y después sale una curva como por aquí y otra por acá, y qué sé yo creo que como por aquí está sólido, está líquido por aquí, y está gas por aquí. Entonces el punto triple, así que se llama punto triple, esas son las condiciones de presión y temperatura y todas esas cosas en las que existen los tres estados al mismo tiempo, o las tres fases al mismo tiempo, mejor dicho. En fin, déjame ver. Postulado de estado establece que dos propiedades intensivas independientes definen un estado. Eso, anótenlo bien por ahí, dos propiedades intensivas independientes. O sea, vamos a trabajar mucho de aquí en adelante con definir el estado en que se encuentra la sustancia durante cada paso del ejercicio, sistema que estemos evaluando o analizando. O sea, para nosotros saber en qué estado se encuentra y poder determinar todas las propiedades que faltan, necesitamos un mínimo de dos propiedades. Dos propiedades se necesitan para definir un estado. Hay veces en que por lo menos una de esas propiedades está implícita y depende de, qué sé yo, del conocimiento que tengamos de cómo opera un sistema o de alguna consideración que tenga un dispositivo del sistema. Hay dispositivos que sí o sí operan a presión constante o que sí o sí en primera instancia analizamos como que operan a entropía constante y cosas por el estilo. También hay dispositivos donde vemos temas de... Bueno, hablamos de eso más para adelante, ¿verdad? Eso es como la unidad 5 o 6, por ahí, donde vamos a ver los dispositivos y eso. Déjame ver. Aquí vemos este asunto, diagrama del cambio de fase, bla, bla, química básica. Lo mismo, disparate. Aquí vamos viendo. Bueno, básicamente el experimento con el que se determinaron el viaje grandísimo de data que se tienen en la tabla que vamos a utilizar, que de hecho están por aquí. Yo se la voy enseñando ahorita. Aquí tenemos agua líquida. Vamos a decir que está comprimida. Sabemos que el agua común se llama líquido no compresible, pero es ligeramente compresible en realidad. Sí se puede comprimir, pero muy poco. Se necesita una gran presión para comprimir o reducir su volumen en una cantidad mínima. Así que decimos que es prácticamente incompresible. Pero en fin, tenemos agua como líquido comprimido. Entonces, si le agregamos calor, ustedes saben que, bueno, el agua se va evaporando después de un tiempo. O sea, primero tenemos 20 grados Celsius aquí. Le empezamos a agregar calor. Aquí la temperatura aumenta y ya sobrepasó los 20 grados Celsius. Pero todavía no estamos en punto de ebullición.
Entonces vean, aquí es un gráfico exagerado, pero vean que desde aquí hasta aquí hubo un incremento en el volumen. Eso está bien, es verdad, porque aunque el agua sea poco compresible, sigue siendo compresible. Entonces vamos a decir que aquí está como líquido comprimido en el número 1, y aquí en el número 2 se le aumentó la temperatura, se mantiene la presión constante. Fíjense que la presión siempre es 100 kilopascal. Entonces, vamos a decir que a medida que aumenta la temperatura, el agua se va expandiendo. Sería poquito, porque poco compresible, pero se va expandiendo, aumentando su volumen. Aquí llegamos en 3 al punto de ebullición del agua. Para la presión de 100 kilopascal, presión aproximadamente atmosférica, decimos que la temperatura de 99.61 es la temperatura de saturación. O sea, a la temperatura, para 100 kilopascal, a la temperatura a la que inicia ese proceso de cambio de fase, que es aquí, cuando ya llega al punto de ebullición, a la temperatura donde se empieza a evaporar, esa es la temperatura de saturación. Similarmente, funciona a la inversa. Si evaluamos desde la temperatura de 99.61 grados Celsius, aproximadamente 100 grados, decimos que para esa temperatura, la presión de 100 kilopascal es la presión de saturación. Grábense eso. Importante. Porque eso de temperatura de saturación para una presión o presión de saturación para una temperatura, eso es así intercambiable. Funciona de las dos maneras. Porque si mantuviéramos la temperatura igual, pero variáramos la presión, si le aumentamos la presión, se comprimiría, sería líquido comprimido. Si mantenemos la temperatura igual, de 99.61, o si reducimos la presión por debajo de 100 kilopascal, entonces se volvería un vapor sobrecalentado, se expandiría, se hiciera vapor. Pero si estamos para esa temperatura de 100 grados o 99.61 y le llevamos a la presión de 100 kilopascal, en esa presión será un líquido saturado, o mejor dicho, entraría en fase de mezcla, vapor saturado, líquido saturado. Entonces, esa presión de 100 kilopascal es la presión de saturación para la temperatura de 99.61. Para adelante o para atrás se puede decir igual. Lo que hay que tener en cuenta son los valores correspondientes, porque vamos a analizar muchas presiones diferentes, vamos a analizar muchas temperaturas diferentes. Entonces, fíjense aquí que de este gráfico a este gráfico se mantiene la temperatura igual. ¿Qué está pasando ahí? Pasa que si tú tienes una masa de agua líquida, y tú la llevas a temperatura de ebullición, está bien, se empieza a evaporar. Pero ¿qué sucede? Durante ese tiempo en que está sucediendo ese proceso de evaporación, de cambio de fase, la temperatura, tanto aquí para el agua, que todavía permanece líquida, como para el gas o el vapor que se ha evaporado, la temperatura no va a variar hasta que se complete al 100% ese cambio de fase. Fíjense que aquí todavía ya se completó al 100%, pero sigue siendo vapor saturado. O sea que está todavía en esa fase de mezcla, a punto de condensarse. Y la temperatura permanece igual porque esa energía, ese calor que se le sigue agregando durante ese proceso, en lugar de utilizarlo para aumentar la temperatura, esa energía se utiliza para hacer ese cambio de fase, para expandir la sustancia y volver a gas. Ya después de que se tiene aquí el 100% del agua convertida en vapor, a partir de ahí entonces sí se le puede continuar agregando calor para aumentar su temperatura. Fíjense aquí ya que tenemos la temperatura mayor de 99.61 grados. Ahí tendríamos entonces un vapor sobrecalentado. Entonces tenemos un líquido comprimido bueno, en realidad son dos. Epa. Tenemos líquido
comprimido. ¿Cómo que Q? Yo puse Q 2 veces. Líquido comprimido. Ahora sí. En estos dos tenemos mezcla. En estos tres. Y tenemos vapor sobrecalentado en este. ¿Alguna duda ahí? No. Necesito saber que lo tienen bien porque eso es como quien dice la raíz de todo lo que viene. Esa definición de estado. Bueno, ahí está bien. No, si honestamente le puedo dar un pequeño overview otra vez. Como tú sabes, estamos en modo aprendizaje aquí, pero sería bueno. Ay, Dios mío, pero overview le acabo yo de dar. Déjame ver, ok, un repaso rápido. ¿Cómo un inicio? Déjame ver. Tenemos tres fases que vamos a estar analizando. Tenemos líquido comprimido, mezcla y vapor sobrecalentado. Entonces, ¿a qué llamamos mezcla? Mezcla es cuando una sustancia se lleva a su punto de saturación. El punto de saturación es que si empezamos con una presión, con una presión aquí arriba, y llevamos o variamos la temperatura hasta que sea la temperatura de saturación para esa presión, ahí estamos en fase de mezcla, o viceversa, si empezamos con una temperatura y variamos la presión y llevamos esa presión a la presión de saturación de esa temperatura, entonces tenemos mezcla otra vez. Entró alguien. Otra cuestión, por debajo diría. Bueno, no. Si la mezcla comprende desde líquido saturado, líquido que está a punto de evaporarse, y vapor saturado, vapor que está a punto de condensarse, vamos a decir que tenemos mezcla, este trayecto de aquí para acá, esto sería el líquido, vamos a ponerle L solamente, y esto sería vapor. De aquí para allá, de líquido saturado para la izquierda, por poner una dirección entre comillas, tendríamos líquido comprimido. ¿Cuáles son las condiciones de líquido comprimido? Y le vamos a repasar ahorita. Hay una condición que se explica en la unidad. Condiciones para líquido comprimido. Si tenemos aquí en mezcla que a esa presión de 100 kPa, la temperatura de saturación es 99.61. Si reducimos esa temperatura por debajo de ese valor, entonces estamos por debajo de la temperatura de saturación, obviamente. Y en ese punto llegamos entonces a un líquido comprimido. Para esa presión estamos por debajo de la temperatura de saturación, tenemos líquido comprimido. Caso contrario, entonces, para la derecha, en este grafiquito que tenemos aquí, aunque eso es arbitrario, si para esa presión de 100 kPa sobrepasamos esa temperatura de saturación, o sea, literalmente sobrecalentamos para esa presión, teníamos vapor sobrecalentado. Aquí tenemos vapor sobrecalentado y aquí tendríamos líquido comprimido. Y esto es saturado todo. Bueno, saturado el líquido o saturado el vapor, que son este punto aquí y este punto aquí exactamente. Después aquí, eso es una mezcla de las dos cosas, de tanto líquido como vapor. Y como me acordé que las condiciones están más para adelante damos un repasito que le voy a explicar un poquito mejor en cómo funcionan las condiciones para este análisis. Importante también, aquí tenemos el diagrama. ¿Cómo se llama este diagrama? Es que hay varios, porque aquí tenemos un diagrama temperatura, volumen específico, pero ahí podemos trabajar con temperatura, entalpía, temperatura, entropía, o como presión,
entalpía, presión, volumen específico, presión, energía interna, bla, 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 bla. Podemos hacer una gran cantidad de combinación de las propiedades para dibujar tu gráfico. Pero gráfico es básicamente lo mismo siempre. Por lo menos aquí en esta asignatura. Termo 2 que varían. Pero no importa. Explicando el gráfico. Voy a dibujar aquí el punto crítico. Que aquí no lo explica, pero yo lo voy a explicar. Entonces, tenemos esa curva azul completa. Realmente es como la unión de dos curvas que salen a partir del punto crítico aquí. Si nos vamos por aquí a la izquierda, toda esta parte es de esa curva. Toda esta parte corresponde a líquido saturado. Lo que esté encima, justamente encima de esa línea, va a ser un líquido saturado. Aquí en el punto 2 o estado 2, como presenta aquí en esa quebrada, vamos a decir. Ese punto 2 corresponde a un líquido saturado. Fíjense que aquí es que tiene, ese gráfico corresponde a los dibujitos de ahí arriba. Fíjense que aquí, a la temperatura de 99.61 grados Celsius, ahí es que cae en el 2, que es donde llega aquí al líquido saturado. Entonces, a la izquierda de esa curva, de esa línea de líquido saturado, toda esta región, todo eso, corresponde a líquido comprimido. Fíjense que el punto 1, voy a borrar la grabata ahora, pero fíjense que el punto 1 cae a la temperatura de 20 grados Celsius, que está por debajo de la temperatura de saturación, de aquí para acá, a esa presión de 100 kilopascal. Toda esta región, como dije, ese líquido comprimido, ese punto 1 cae ahí. Entonces, dibujando el chin de nuevo aquí. Toda esta parte aquí, eso es mezcla. Eso es la fase de transición entre líquido y vapor. Me imagino que le van llegando ya que a la parte derecha de la curva, esa recta azul, eso corresponde entonces a vapor saturado. Ese punto 3, fíjense que sigue siendo la misma temperatura, igualita, pero ese punto 3 ahora es vapor saturado. O sea que toda la masa ya se volvió vapor. Y a la derecha de vapor saturado cae la región de vapor sobrecalentado. Ya aquí en el punto 4 supera la temperatura de saturación. Fíjense aquí. Y entonces tenemos el vapor sobrecalentado. Repitiendo, entonces aquí es una horizontal. Esta parte, o sea, la temperatura y la presión permanecen constantes en todo ese tramo hasta que se complete ese cambio de fase. El punto triple, ese es el punto a partir del cual, bueno, si se sobrepasa la presión y la temperatura que corresponden a ese punto, el cambio de fase se hace instantáneo sin pasar por mezcla. Se pasa directamente de líquido comprimido a vapor sobrecalentado, sin tener que pasar por ese tramo aquí horizontal. Y para terminar con este gráfico, esa línea roja o esa quebrada roja que va por aquí es una curva de presión constante. Miren aquí donde lo dice. Durante todo ese tramo, aunque esté quebrado, eso es la misma presión de 100 kilopascal. Y yo puedo ponerte aquí una presión de 80 kilopascal, dibujándotela así, y va a tener la misma forma. Lo único que más para abajo, te puedo poner una presión de 150. Bueno, eso está como muy alto para 150. Vamos a ponerla por aquí, una curva de presión de 150 kilopascal. Y va a tener la misma forma, la misma estructura. Pero para que se fijen entonces, aunque se vea así, quebrada en esa forma, cada recta, cada curva de esa, recta no, cada curva quebrada de esa es una misma presión. Esta vamos a poner aquí, yo dije cuánto era, 80 kilopascal. Y esta de 150 kilopascal.
Ups. Aquí yo no lo voy a leer porque ya están hablando de todo lo que yo acabo de decir, excepto la parte de calidad. Eso sí lo voy a explicar. Dice propiedad termodinámica que mide la cantidad de masa de vapor por masa total de una mezcla. Entonces, calidad, tú tienes una cantidad de agua. No se ve en tiempo real. Chequea tu conexión. Quizás sea la mía también. Como está lloviendo y tú sabes, tú sabes que internet dice adiós a veces. ¿Alguien más lo ve mal la pantalla? Y simplemente que lo que tú dibujas después como el ratico como que se expresa. Entonces, ahora se ve normal. Sí, yo estoy viendo que está haciendo un dibujo ahora, pero cuando estaba explicando el gráfico no. Excelente. Bueno, pero continuando aquí entonces. Calidad es la cantidad de vapor que se ha convertido... No, mentira. Calidad es la parte de la masa total que se ha convertido en vapor, mejor dicho. O sea, tenemos M sub G. G habla de vapor. Guarden ese G ahí porque todas las propiedades la van a ver así cuando se refieren a vapor saturado. Entonces, calidad, tenemos el total de masa. Obviamente, si estamos haciendo una fracción, que calidad es un valor porcentual, si estamos haciendo una fracción, el total va a ir debajo, porque es la cantidad mayor. Y arriba va la cantidad de vapor. La cantidad o la masa de vapor que hay sobre la masa total con la que empezamos. Tenemos un contenedor con agua. Esa es la masa de agua, ese total completo. Y a medida que vamos evaporando, vamos reduciendo la cantidad de líquido y vamos a tener vapor en el aire que está dentro del contenedor. Entonces, esa masa, obviamente, ahí dentro, si estamos hablando de un sistema cerrado, permanece constante, no hay pérdida de masa. Lo único que hay una cantidad menor de líquido y el resto está hecho vapor. Pero todo el conjunto, eso es la masa total del sistema. Entonces, lo que nosotros queremos saber es qué cantidad de ese vapor, o mejor dicho, qué cantidad de esa masa se volvió vapor. Y eso es lo que indica la calidad en porcentaje. Ahí está la curva de presiones que yo le expliqué. Yo me le voy adelante a esta vaina, no sé por qué no mejor me quedo yo leyendo y ya. Punto crítico lo expliqué. A mayor presión, menor es la zona de mezcla, por lo que a presiones altas alcanzamos y sobrepasamos el punto crítico, donde no existe mezcla. Bueno, como vimos viendo, a medida que aumentamos la presión, que yo le enseñé el grafiquito ahí que puse 150, estaba por encima, estaba casi cerca. Bueno, aquí vemos cómo se van acercando cada vez más y más al pico, por decirlo así, donde ocurre el punto crítico. Y esta es una representación para que se vea que así es que ocurre, o es el funcionamiento de la olla de presión, que le aumentamos la presión, entonces la temperatura de saturación o a la que se evapora el líquido que está en la comida que estamos cocinando, aumenta. Por tanto, estamos cocinando a mayor temperatura y por eso es que se cocina más rápido y más profundo, por decir algo. Calidad la vuelvo a explicar aquí. Piensa que como dice que la masa total, esa M, masa total, es igual a la masa del vapor saturado, que eso es lo que significa la G, más la masa del líquido saturado, que es lo que significa la F. Tenemos volumen. Volumen sobre masa es una propiedad que vamos a trabajar, que es volumen específico. O sea, el volumen por unidad de masa sería metro cúbico por kilogramo. Aquí tenemos una relación de calidad. Vamos a ver esa relación de varias formas diferentes.
porque nosotros trabajamos en esa tabla, trabajamos 4 propiedades distintas. Tenemos volumen específico, es una. Tenemos energía interna, otra. Entalpía y entropía. Para cada una de ellas corresponden, por lo menos la tabla de mezclas, que vamos a ver más para adelante, corresponde un valor para líquido saturado. Salvo ese puntico que le sale en esta vaina. Ok, ahí sí. Un valor para líquido saturado y un valor para vapor saturado y todo lo que hay de por medio entre esos dos puntos. Eso es para el volumen específico, para energía interna lo mismo, U sub F y U sub G. Para entalpía lo mismo, H sub F, H sub G. Y para entropía igual a S sub F y S sub G en tabla de mezcla. El punto es que la calidad aplica de igual forma para cualquiera de esas propiedades. O sea que aquí tiene la fórmula descrita con volumen específico, pero podemos escribir lo mismo con entalpía. H, el estado que estamos analizando ahora mismo, fíjense que no tiene ningún subíndice, menos H sub F sobre HG menos H sub F. Fíjense que si estamos hablando de una mezcla, esa H necesariamente tiene que estar entre HF y HG. Dije que el límite inferior es HF, límite superior es HG, y hay un sinfín de números entre esos dos. Entonces, esa H está entre HF y HG. Si se fijan, aquí, epa, ¿qué ha pasado? Ok, muy bien, gracias. Si se fijan entonces, este valor es, bueno, lo mismo, es un porcentaje, permanece siendo un porcentaje porque tenemos el total aquí abajo y una parte del total aquí arriba. O sea, afecta de igual forma a todas las diferentes propiedades. La pueden calcular con cualquiera de ellas. Me desubiqué cuando perdí la vainita esta. Pero se va entendiendo la idea. Creo, espero, confío. Bueno, aquí también dice que BFG igual a BG menos BF. Para el volumen específico, bueno, funciona para todas las propiedades también. Y de hecho, para entalpía, energía interna y entropía, la tabla le da esos valores de HFG, UFG y SFG. Pero eso es lo mismo en cada caso. O sea, HFG, eso es igual a HG menos HF. UFG también, UG menos UF, es lo mismo. Aquí empieza a hablar de las tablas. Aquí hay un extracto, perdón, de una de las tablas. Aquí habla de tabla de temperatura. Se ingresa con un valor de temperatura más otra propiedad cualquiera, para entonces obtener las demás propiedades que faltan. Más para adelante vemos que hay una tabla de presión. Ese ejemplo lo van a chequear ustedes. Tabla de presión, tabla de mezcla a partir de la presión y la otra tabla de mezcla a partir de temperatura, diría yo. Pero en este entonces se ingresa con un valor de presión más cualquier otra propiedad. Hay una tabla de vapor sobrecalentado. Son diferentes. Estos son extractos, como dije. Vamos a ver la más completa ahora. Y tabla para líquido comprimido. Vamos para el documento. Aquí, este documento se lo voy a mandar porque yo hice... Están en el libro todas esas tablas. Están en el libro, la pueden buscar. Pero yo extraje toda, la imprimí en un documento aparte para que sea más cómodo manejarla. Entonces,
Aquí tenemos un viaje de tabla. Muchísimas. Pero vamos a utilizar un puñado. Vamos a utilizar por ahora la A4. A ver, que la A4 es agua saturada, o sea, mezcla, agua en fase de mezcla, tabla de temperaturas, que esa es la que decía que se entra a partir de una temperatura. Si te dan un dato de temperatura y cualquier otra propiedad, viene para esta tabla. Claro, si se determina que la fase, perdón, que el estado es una mezcla. Entonces, aquí tenemos, fíjense, tenemos un montón de valores aquí a la izquierda de temperatura y horizontalmente para cada uno de esos valores le corresponden todos esos datos que están aquí. Presión de saturación, volumen específico, energía interna, entalpía, entropía, muchos datos. Tenemos dos páginas de la A4 y siguiente va la A5, agua saturada o mezcla, agua en fase de mezcla, tabla de presiones. Aquí decía que tú entras con una presión que te dé el ejercicio y cualquier otra propiedad y con esa presión tú buscas las demás propiedades horizontalmente, igual que la de temperatura. Repitiendo, tabla A4 y A5 se usan para dos cosas, primero que nada. Primero lo primero, se usa para evaluar las condiciones de nuestro estado. Y segundo, si las condiciones de nuestro estado indican que tenemos una mezcla, entonces estas dos tablas se usan para conseguir las propiedades que faltan. Hablaré de las condiciones de nuevo en un momento. Vamos para la tabla A6. Vapor de agua sobrecalentado. Si las condiciones indican un vapor sobrecalentado, venimos a esta tabla. Aquí un poquito más incómodo, vamos a decir. Pero la de vapor sobrecalentado y líquido comprimido, que es la siguiente, la A7, funcionan de la siguiente forma. Cada uno de estos bloques es un bloque de presión. O sea, en este bloque completo estamos trabajando a una presión de 0.01 megapascal. Y para esa presión de 0.01 megapascal corresponden estas temperaturas que están aquí, ¿verdad? Y entonces, para esa presión y cada una de esas temperaturas, tenemos los valores. Tenemos presión de 0.01 megapascal, hablamos de 50 grados Celsius, tenemos este valor de volumen específico, este valor de energía interna, este valor de entalpía, este valor de entropía y así para la siguiente temperatura. Pero entonces, si variamos la presión, tenemos que movernos a otro bloque. Fíjense que si nos vamos a la presión de 0.1 o 0.10 megapascal, estamos hablando de este bloque que está aquí a la derecha. Pero aquí no vemos temperatura, simplemente usamos esta misma temperatura que está aquí a la izquierda. O sea, para esos tres bloques, para este y para este, esas temperaturas que están aquí a la izquierda funcionan. Simplemente nos movemos horizontalmente. Decimos que tenemos la presión de 0.10 megapascal y qué sé yo, 600 grados Celsius. Vámonos por aquí horizontalmente. Las propiedades son esta para volumen específico, esta para energía interna, entalpía y entropía. ¿Se entiende cómo se maneja esta tabla? Ese sí que fue como con anemia. Sí. Coño, eso fue un sí fuerte. Está bien. Entonces, ubicamos el bloque de presión, ubicamos la temperatura y luego conseguimos las propiedades. Y como dije, bueno, esto tiene como 3 páginas o 4, la A6, vapor sobrecalentado, 4 páginas. Y después viene la A7, que es agua líquida comprimida. Los frenos aquí, o sea, funciona igual, no tengo que explicarlo.
pero lo freno aquí y vámonos para acá de nuevo. Aquí habla de interpolación, eso lo vamos a ver en un momento, vuelvo ahí ahorita. Aquí, importante esta página, habla de definición de estado. ¿Qué van viendo ahí? Definición de estado. O sea, sí, es el título. No, las imágenes, las gráficas. Ok, está bien, está bien. Aquí vemos condiciones que se presentan para cada uno de los casos. Esta condición aquí, condiciones para mezclas. Aquí dice, vamos a decir que en un ejercicio nos dan unos datos, nos dan una temperatura de, qué sé yo, 60 grados Celsius y nos dan un volumen específico de 0.0018 metros cúbicos por kilogramo. No están dando esos datos. ¿Y qué hacemos con esos datos? Vamos a ir primero que nada a la tabla de mezcla o de agua saturada a partir de la temperatura, ya que nos tiene la temperatura. Entonces será A4, de la que estábamos viendo. Y vamos a buscar para esa temperatura los valores de volumen específico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sigue a partir de ahí? Si ese volumen específico que nos están dando, resulta que para esa temperatura de 60 grados Celsius, entra entre el volumen del líquido saturado y el volumen del gas saturado, o sea, nuestro volumen específico quedaría aquí en el medio de esas dos para esa temperatura. Entonces tenemos una mezcla. Ahora, ojo, aunque aquí te diera el ejemplo con volumen específico, eso funciona con cualquier otra propiedad. Porque si hablamos de entalpía, te dice que tenemos una entalpía de 1200 kilojoules por kilogramo. Y agarramos para la tabla A4 y buscamos la temperatura de 60 grados Celsius. Y buscamos para esos 60 grados Celsius el valor de la entalpía del líquido saturado y el valor de la entalpía del vapor saturado. Y nuestra entalpía cabe entre esas dos. Entonces también se cumple que tenemos una mezcla. Ok, es un caso. Si nos dan en un ejercicio una presión de, qué sé yo, 200 kilopascal. Y para esa presión nos dan también la temperatura. No lo voy a poner el ejemplo aquí porque no sé por dónde anda. Pero buscamos con esa presión, que es lo que tenemos más seguro, en la tabla A5. Y cogemos el valor de temperatura que nos dieron, punto, cual sea. Y para esa presión, esa temperatura es igual a la temperatura de saturación. Tenemos mezcla. Inversamente también, si nos dan una temperatura de 20 grados Celsius y nos dan una presión, todavía hay gente entrando. Pues sí, y nos dan una presión de tanto, punto. Entonces vamos para la tabla A4, ya que tenemos más segura la temperatura. Y para esa temperatura de 20 grados Celsius, nos damos cuenta que esa presión que nos dieron es igual a la presión de saturación que tiene la tabla. También tenemos mezcla. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok. Ahora, siguiente caso. Para que se cumpla que sea un vapor sobrecalentado. Volvemos al tema de las propiedades. Como ya dije, nos van a dar dos propiedades. Vamos a decir que tenemos ahora 40 grados Celsius y tenemos una energía interna de, qué sé yo, 3305
kilojoule por kilogramo, como ejemplo. Como dije ahorita, lo primero que vamos a hacer es agarrarnos de esa temperatura, vamos para la A4 y analizamos entonces qué sucede con esa energía interna. Si para ese valor de 40 grados Celsius tenemos que una energía interna de vapor saturado para esos 40, y tenemos que la energía interna que nos dieron a nosotros es mayor que esa energía interna del vapor saturado para esa temperatura, entonces se sobrepasó nuestro estado a lo que decía que estaba incluido en la fase de mezcla. Tenemos entonces un vapor sobrecalentado. Fíjense que aquí el ejemplo con volumen específico, yo lo hice con energía interna. Cualquiera de las 4 propiedades apliquen, igual que ahorita. Siguiente caso. La presión. Si tenemos la misma temperatura de 40 grados Celsius y tenemos una presión de 1 kilopascal. Y vamos de nuevo por la tabla A4 a partir de esa temperatura. Y nos damos cuenta que esa presión que tenemos es menor que la presión de saturación a esos 40 grados Celsius. ¿Qué sucede entonces? Tenemos de nuevo vapor sobrecalentado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la presión? La presión comprime la molécula junta. Si mantenemos una temperatura constante y reducimos la presión, las moléculas se van a separar, se van a liberar. ¿Y qué es lo que es un vapor? Bueno, primero que nada es un gas, pero vapor es agua, pero con la molécula separada. No hay unión entre sí. Entonces, a menor presión, se van separando la molécula y hay más facilidad de que tengamos entonces un vapor, que en este caso sería vapor sobrecalentado. Raya ahí arriba. Caso contrario, y este más intuitivo todavía, si tenemos una presión de, vamos a decir 100 kilopascal, que ya vimos el valor de la temperatura de saturación, y nos dan una temperatura de 400 grados Celsius. Calentísimo esa vaina. Para esa presión, agarramos y vamos para la A5. Para esa presión, esa temperatura de 400 grados Celsius está por encima del vapor sobrecalentado. Por tanto, perdón, por encima del vapor saturado o de la fase de mezcla en general. Perdón, para esa presión, la temperatura está por encima de la temperatura de saturación. Se me fue. Entonces, ocurre esto. Entonces tenemos vapor sobrecalentado. Líquido comprimido es básicamente lo inverso de vapor sobrecalentado. Fíjense aquí que agarramos y decimos que tenemos la temperatura. Vamos a agarrar presión ahora. Tenemos una presión de 200 kilopascal y tenemos una entropía de, qué sé yo, de 0.10. Eso está muy chiquito. Tenemos una entropía de 1.5, vamos a decir. Kilojoule, kilogramo, Kelvin. Entonces, agarramos y vamos para la tabla A5, ya que es lo que tenemos presión. Y nos damos cuenta que esa entropía que tenemos está por debajo de la entropía de líquido saturado para esos 200 kilopascal. Por tanto, lo que tenemos es que si nuestro rango de mezcla va de S sub F a S sub G, si estamos por debajo, si no llegamos a la entropía o cualquier propiedad, entonces tenemos líquido comprimido. Fíjense que para la presión y temperatura es lo opuesto a vapor sobrecalentado, como dije ahorita.
Y eso, qué sé yo, podemos decir que si tenemos una temperatura de 100 grados Celsius y una presión de 500 kilopascal, como hablamos ahorita, que es lo que hace la presión, comprime la molécula. Entonces, si tenemos una temperatura y sobrepasamos la saturación, entonces hay una mayor compresión de la molécula y ahí bien intuitivo, entonces hablamos de líquido comprimido. Ahora, si tenemos una presión tal, como vimos en el ejemplo del cilindro émbolo, y tenemos una temperatura de 20 grados Celsius, entonces la temperatura está por debajo de la temperatura de saturación para esa presión. Por tanto, está más fría de lo que estaría en fase de mezcla, forma sencilla de decirlo, y tenemos líquido comprimido. Ahora, me quedé aquí en la tabla de líquido comprimido a propósito. La presión es menor a 5 megapascal. Entonces, no está muy bien descrito ahí. Vamos a decirlo de la siguiente forma. Si analizamos un estado, chequeamos las condiciones y vemos que se cumple que es un líquido comprimido, pero la presión en nuestro estado es menor de 5 megapascal, entonces lo que vamos a hacer es que las propiedades que vamos a tomar son las propiedades de líquido saturado. O sea, tenemos temperatura 100 grados Celsius y tenemos una presión de 3 megapascal. Vamos para la tabla de líquido comprimido. Eso parece líquido comprimido. Eso dice líquido comprimido por todos lados. Temperatura 100 grados Celsius, presión muy alta. Pero vamos para acá. ¿Qué sucede aquí? Agua líquida comprimida. El primer bloque de presión es de 5 megapascal. Entonces, no tenemos datos ahí para trabajar. Entonces, cuando eso sucede, que es líquido comprimido, pero con una presión menor a 5 megapascal, vamos a ir sí o sí a la tabla A4 a partir de la temperatura. Y entonces, con esa tabla A4 y esa temperatura de 100 grados Celsius, vamos a tomar las propiedades del líquido saturado, perdón, la propiedad del líquido saturado a esa temperatura. Todas y cada una. Eso sucede por dos razones. Una, porque no tenemos para dónde coger. Y dos, se sustenta, no simplemente porque sí, se sustenta también en una característica que tienen los líquidos poco compresibles, que si van leyendo el libro, por ahí lo dice, lo menciona. Y es que a un líquido poco compresible, tú le puedes aumentar su presión por encima hasta 100 veces de su presión de saturación. Y sus propiedades van a variar muy poco en relación a las de líquido saturado. O sea que realmente si tú tienes, qué sé yo, una entalpía de líquido saturado de 198 kilojoules por kilogramo, eso sería a una presión de, qué sé yo, de 100 kilopascal para una temperatura de, vamos a decir lo mismo, 100 grados Celsius. Pero tú aumentas la presión, vamos a decir, a 1 megapascal, puede ser más. De hecho, vamos a aumentarla a 10 megapascal. Y está bien, va a variar la entalpía que tengamos, pero eso sería bastante similar, vamos a decir 186 kilojoules por kilogramo. Y quizá estoy siendo muy generoso y reduciéndole mucho. El valor estaría muy cerca
a ese de aquí arriba. Como dije, quizá estoy siendo muy generoso ahí, bajándole tanto. Podría estar más cerca todavía. Entonces, como ese fenómeno sucede, que la propiedad varía muy poco en relación a la de líquido saturado para esos casos, podemos simplemente agarrar de que no tenemos datos y aproximamos a estos valores que están aquí. A partir siempre de la A4. No se hagan lo loco, vayan a la 5 y tomen de que los valores de los datos a los 3 megapascal. No funciona así. Porque puede aumentar la presión y varía poco la data, pero no puede disminuir la temperatura o aumentar la temperatura y varía poco la data. ¿Se entendió ahí? Entonces, en resumen, que esto está mal escrito aquí. Cuando eso sucede, se van a la A4. La A7 es para cualquiera de esos 3 casos. Siempre y cuando esté por mínimo 5 megapascal la presión. Para mí que se durmían por aquí. Por eso que no me gusta dar la teoría. Estamos en modo aprendizaje. Óyelo. Tú estás en modo aprendizaje. No, lo que pasa es que estamos callados escuchando porque es que en verdad es un tema un poco complejo. Requiere práctica. No te voy a mentir, mucha práctica. Pero se llega a entender. No es tan difícil como se ve. Eso es analizando lentamente, practicando. Vean videos, hay muchos videos por ahí. Y hagan ejercicio. Que no me falta. ¿Qué más? Empezamos 7:09:20, estamos acabando. Gas ideal, la clásica ecuación, pero aquí tenemos una pequeña variación y vamos a trabajar mayormente, no 100%, mayormente con esta aquí, que tiene presión, volumen específico, que era lo que decía aquí, volumen específico igual a volumen sobre masa, perdón, al principio se explica, es igual a R del gas por temperatura. Esta presión, ojo, siempre está en kilopascal. Esa temperatura, ojo, siempre está en Kelvin. Cuando se usa la relación o ecuación de gas ideal. Podemos ver también la clásica, que es PV con volumen normal, o sea, metro cúbico, igual a N, número de moles. Espérate, sí. Bueno, sí, en verdad se ve en un caso, en un ejercicio por ahí. Por R, del gas también, por T. Podemos ver también, verlo de la siguiente forma, que es PV de nuevo por M, en este caso, masa, RT. Y de aquí que deriva que si tú pasas esa masa dividiendo, después te resulta en volumen específico, presión por volumen específico por RT, perdón, igual a RT. En esas 3 relaciones podemos ver la ecuación de gas ideales. Usualmente, como dije, la que tiene volumen específico, que incluso está aquí resaltada. Sí, esas son ecuaciones que aplican para el proceso de gas ideal y disparate. Eso te da el valor de R del aire ahí, pero en la tabla están, en la tabla A1, A2 creo, las 2 primeras. Diagrama de cuerpo libre, se van a hacer diagramas, algunos sistemas pistón-cilindro principalmente, ahí que más se va a ver eso. Tenemos que tomar en cuenta la masa del pistón y también la presión que esté generando el fluido dentro y si está abierto a atmósfera, la presión atmosférica.
que obviamente si lo llevamos a fuerza sería la presión por el área de la cara del pistón. Y aquí tenemos gráfica de proceso. Eso no se usa. O sea, sí, pero no así. Se usa con el otro diagrama que tenía como la forma de campana que vimos ahorita, que es la curva de líquido saturado y vapor saturado y bla, bla, bla. Pero encima de esa campana, de ese gráfico, entonces se dibujan los diferentes estados. Que no me acuerdo. Yo creo que sí, la práctica de ustedes tienen un par de ejercicios que piden que lo dibujen. Pero ustedes se rompen mucho la cabeza dibujando eso y después me preguntan y resolvemos cualquier cosa. O mejor, lo traen ready, porque dime tú, ¿por qué no? Se puede. Factor de compresibilidad, yo no quiero explicar eso hoy. Otoniel dijo que después de esta unidad hay que va a tocar el examen. No, no, olvídense de eso. Como él no dio la clase, es muy difícil que lo haga así. Así que la semana que viene vemos factor de compresibilidad. O lo ven con él. Espero que lo vean con él. No quiero hablar. Demasiado ya. Y yo creo que aquí acaba la unidad ya. Sí, problemas para ustedes. Para mí no. Yo tengo otros. Interpolación. ¿Quién aquí es buena en matemática? Para que me digan qué pueden ver aquí. No veo en tiempo real lo que está pasando en la pantalla. Parece que tengo como un problema con la conexión, pero todavía yo estoy viendo el 3.4 gas ideal, las primeras ecuaciones que tú usas. Ay, Dios mío. No sé si los otros ven lo mismo que yo. No, yo veo normal la gráfica y la tabla de interpolación, la 3.5. Ángel está viendo la conferencia ayer. Ay, mi madre, vengo del pasado, espérate. Pero en fin, gente que brega aquí un chingo de matemática, ¿qué es lo que está viendo ahí? ¿Qué es esa ecuación que tienen ahí? Eso es una interpolación, maestro. Monitor lío. Eso. Exacto, monitor. Pero, está bien, interpolación, pero ¿qué es lo mismo que interpolación? Si tú ves la ecuación ahí, que es la ecuación que se usa para interpolar, pero tiene una similitud con otra, vamos a decir, formulita o ecuación bien conocida y básica, que es la de pendiente. Si analizamos pendiente, vamos a tener, espérate el lápiz, aquí, vamos a tener un X mayor, vamos a ponerle X1, vamos a tener también un X menor, vamos a tener un Y mayor, Y1, y vamos a tener un Y menor, Y. La pendiente sería entonces, esa era X sobre Y, sí, era entonces Y1 menos Y sobre X1 menos X. ¿Qué pasa? Si la recta que tenemos continúa en otro punto, vamos a decir que después vemos un valor que está incluso después que X1, vamos a decir X2. Vamos a decir que tenemos también un Y2 que está por encima, que es incluso mayor que Y1. Entonces, la pendiente también la podemos analizar de la siguiente forma. Y2 menos Y, el más grande, menos el mínimo, el base, sobre X2 menos X, el más grande sobre el mínimo. Si tenemos una línea recta, se va a cumplir que esta M y esta M son iguales. Por tanto, son la misma pendiente. Podemos decir entonces que Y1 menos Y sobre X1 menos X es igual en valor a Y2 menos Y sobre X2. Espérate. Y me llevé la línea. X2 menos X. ¿Qué se quiere decir con eso? Fíjense aquí en el gráfico que tenemos un H1 y un H2. El mínimo es H1, el máximo es H2. Tenemos también un T1 que corresponde a H1 como mínimo y un T2 que corresponde a H2 como máximo.
Y tenemos una temperatura intermedia de 225 grados Celsius. Y queremos saber para esa temperatura qué valor de entalpía tenemos, esa HX que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Si decimos que esto aquí es X1, esto es X2 y esto es X3, como yo puse en mi ejemplo, esto aquí es Y1, Y2, Y3. Un tramo desde T hasta T1 y otro tramo más grande desde T2 hasta T1. La pendiente de T2 a T1, como estamos asumiendo que es una recta, va a ser la misma pendiente que de T hasta T1. Entonces, fíjense la relación aquí. Tomamos el tramo grande primero, el tramo completo, T2 menos T1 sobre H2 menos H1. Eso es la pendiente de esa línea recta roja que se ve ahí. Y eso decimos que es lo mismo, como es recta la línea, a T, que es el valor que tenemos de 225 grados Celsius, menos T1, el mismo punto inicial, sobre HX menos H1. Y ahí solamente cabe hacer un despeje de HX, perdón, para entonces encontrar su valor. ¿Van viendo? ¿Se entendió? Sí, maestro. Ese está Yo durmiendo, entiendo. Dios mío. En verdad yo también quisiera estar durmiendo. Pero en fin, eso para que vean que interpolación, hay la gente como que se asusta cuando tienen que hacerlo porque bla, 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 de que es difícil, que no sé qué. Porquería. Soy pendiente. Con práctica también se hace rápido. Y cuando hagan una interpolación, bueno, primero que nada, interpolación se hace cuando los datos que tenemos en nuestro estado no están directamente puestos en la tabla, pero están entre dos valores que sí están en la tabla. Y por tanto, obviamente, como estamos viendo aquí que tenemos un valor mínimo para esa entalpía, por ejemplo, aquí, y un valor máximo, si estamos analizando un punto intermedio entre esos dos valores, necesariamente el resultado que tengamos tiene que estar entre esos dos valores. No nos puede dar HX igual a 1000 y pico. Está por debajo del mínimo. Tiene que estar en medio de 2828.3 y 2943.1. Sí o sí. Si nos salimos del rango cuando terminemos el ejercicio, está malo. Ya. Terminamos aquí. Faltó factor de compresibilidad. Bueno, estas ecuaciones no se usan, olvídense de eso. Y ustedes menos. La usamos nosotros en termo 2. Este gráfico por factor de compresibilidad, la voy a explicar la que viene. O que otro se lo explique, por favor. Y aquí tenemos el ejercicio. Viendo el ejercicio 1, me acuerdo que hay un tema. Déjame ver si lo explico. Bueno, le voy a dejar una tarea. Busquen o el proceso en YouTube de interpolación doble. Ok. Y ojalá se replique con este libro, o con tablas similares por lo menos. Y, monitor, ¿será que podemos ver o por lo menos, un ejemplo, analizar el problema 2 de la última práctica? De la 2. Sí. Está bien. Déjame concluir con esto. Si ya terminaron la 2, recomiendo que empiecen a hacer esta práctica lo más pronto posible. O sea, de verdad, recomiendo que se pongan a trabajar con la práctica 3 lo más pronto posible. Como dije, a partir de aquí se utiliza en la base de lo que sea en el curso entero, lo que resta de... Eso es una razón. Otra razón es que, bueno, obviamente después de esta unidad tenemos parcial. Así que esa tabla la van a llenar
buscando, vamos a decir, evaluando cada uno de esos casos. Cada fila corresponde a un estado que estamos analizando. Entonces, cada uno de esos casos lo van a analizar en base a las propiedades, perdón, a las condiciones que vimos ahorita. Y de acuerdo a las condiciones, entonces vamos a completar los valores que faltan. Y después de aquí están otros ejercicios con algunos problemitas y jodiendo. Hay algunos de factor de compresibilidad. Obviamente eso pueden estudiarlo por su cuenta y empezar a trabajarlo. Cualquier cosa. Yo estaba viendo también, monitor, en esa práctica que había uno que decía como dice la figura, pero no hay figura. Hay un... Sí. Esa no va. Problema 2 dice, datos mostrados en la figura. No hay figura, no hay datos. Barájenlo. Pero después los otros sí van. El 6 me lo van a preguntar. Y pues, nada. Empiecen a trabajar para practicar con la tabla y con todos los temas que yo entiendo que esta unidad tiene muchas cosas diferentes. Bueno, no por nada tiene dos ejercicios. Pero una pregunta. En la tabla que tú presentaste ahorita, en el material que usted envió, no está. No. Yo dije que le había enviado después de... O sea, Ok. después de ahora, de que terminemos aquí un ratico, yo voy a mandar esta tabla, que son las del libro, pero simplemente en un documento aparte. Y voy a habilitar la entrega de la segunda práctica hasta el domingo. La segunda práctica son los problemas que están en la unidad 2. Sí, los 3 ejercicios. Ok. Entonces, terminamos aquí por el momento. Pendiente de esto. Para la siguiente. Pero con todo lo otro, que la mayoría de los ejercicios no tienen que ver con factor de compresibilidad, pueden ir trabajando. Así que estamos ready ahí. 80% vamos a decir. 85. Deja ver entonces. Este ejercicio. Quien me iba preguntando, dígame, dijo que fue el último ejercicio. Ya. Pregunte. Un ejemplo, mire, a mí me dio, yo hice ese ejercicio, pero que la altura me dio 0.6, entonces yo me la encontré como mucho. Perdón, ¿qué te dio? 3.6. Menos 0.6 menos. metros. Menos. Sí. Está malo. Entonces yo lo que hice fue, déjame ver. Bueno, lo voy a decir más o menos como yo hice el día, la sumatoria. Si nada, vamos a poner, yo puse presión A Déjame ver. más la densidad de la gasolina por la altura, que viene siendo H más 0.3 metros por la gravedad. Entonces luego le puse menos al mercurio por la densidad, por la Pero tú estás gravedad. hablando del 2, problema 2. Sí. Oye, ahí. Entonces tú pusiste PA. Ajá. PA más la densidad de la gasolina por la gravedad por H más 0.3. Sí, que eso es la presión de la gasolina. Menos H por la densidad del mercurio por la gravedad. Ajá. Más la densidad del agua por 0.6 más H, porque entonces uno suma el 0.3 del agua más el 0.3 aquí, es todo más H. Y eso igual a la presión en B. Ajá. Esa fue tu relación ahí. Sí.
Eso está correcto, la relación aquí. Entonces aquí tú tienes que la presión de la gasolina, como tú dijiste, eso es el DR de la gasolina por la densidad del agua, que eso junto te da la densidad de la gasolina por gravedad por la columna, que es H más 0.3 metros. Entonces aquí tú tienes la densidad del mercurio, que es el DR del mercurio por densidad del agua por gravedad por la columna de mercurio, que es simplemente H. Y para el agua tú tienes, yo voy a poner DR del agua 1. Tú tienes entonces simplemente H2 o densidad H2 por gravedad por H más 0.3 metros como columna de agua. Y los otros 0.3 no van. No, porque traza la horizontal aquí, donde se cruzan, donde se cortan los fluidos. Traza la vertical en el punto de inflexión. La presión de esa parte aquí a la izquierda y de esta parte aquí a la derecha es la misma. Así que la única que se toma en cuenta ahora es sí. esa. Entonces mi error está ahí en eso, que yo puse 0.6 desde un principio. Pregunta. ¿Por qué tú sustituiste la presión en B? Por 150 milímetros, pero yo lo pasé a Pascal y déjame ver cuánto me dio. Lo pasaste a... Ok, lo convertiste a Pascal. Y me dio 19.998.4 pascales. Ajá. Pero... ¿qué dice aquí? Presión de vacío. Ajá. Nosotros agarramos y empezamos del 1, perdón, del punto A. Y decimos que su presión es positiva. Porque estamos asumiendo que hace esto. Que presiona hacia afuera. Desde el mismo punto A, ¿verdad? Ahora, cuando formulamos la ecuación, viste que pusimos toda esa vaina igual a presión en B. Eso también es asumiendo que en B la presión va hacia afuera. En primera instancia lo asumimos así. Pero cuando vamos ya a sustituir por su valor, tenemos que tomar en consideración que dice ahí que eso es una presión de vacío. Por tanto, en realidad la presión en B hace lo contrario a lo que asumimos como positivo. Hace así, está jalando. Por tanto, si la asumimos que va para afuera y la pusimos aquí como tal, pero en realidad va para adentro, está bien, en la ecuación se puede poner así, P sub B, pero ya cuando le vayamos a poner su valor, eso será menos 150 milímetros de mercurio. ¿Viste ahí? Y una pregunta. Entonces la presión cuando es de vacío va a ser siempre negativa. Vamos a decir, En algunos casos específicos. vamos a decir que siempre que tú hayas asumido comportamiento convencional, como si fuera positiva, y te dice el ejercicio que tiene presión de vacío, la va a poner como negativa. O sea, en general, sí, la respuesta te pregunta sí. Porque Okay. siempre asumimos casos convencionales para el análisis. Ok. Pero fíjense en esta misma unidad, aquí está, esta misma. Fíjense aquí cómo te explica la presión absoluta y la relación de presión atmosférica y presión manométrica. Fíjense que si tenemos presión cero aquí en el suelo, por decirlo así, como en la base de este gráfico, y lo llevamos aquí a
presión atmosférica. Esa línea verde, presión atmosférica. Si tenemos un sistema, está abierto a la atmósfera, entonces en ese sistema adentro hay una presión, porque están, qué sé yo, circulando unos fluidos y una cuanta cosa. Tenemos una presión también manométrica. Y al final, en ese sistema como tal, como dijimos, está abierto a la atmósfera influye, obviamente. Tenemos una presión absoluta que es igual a la suma de esa presión atmosférica aquí, más la presión manométrica. Por tanto, tenemos, bueno, aquí, este disparate. Eso siempre está ahí. Entonces tenemos aquí esta relación de presión absoluta igual a presión atmosférica más presión manométrica. Hubo un errorcito ahí. De hecho, yo no le expliqué en la clase pasada eso. Seguro sí, pero ustedes se están durmiendo aquí. En fin, Sí, hablamos de eso. si hablamos de presión de vacío, fíjense aquí que esta línea azul también es presión absoluta, que con la misma relación presión atmosférica, nos vamos de aquí para acá arriba, pero luego bajamos porque tenemos una presión manométrica negativa, que es presión de vacío. Ok. O sea, eso es lo mismo, presión atmosférica más presión manométrica, pero como tenemos una presión de vacío es presión atmosférica Bueno, menos presión manométrica o simplemente presión atmosférica más presión de vacío, sabiendo que presión de vacío es una presión manométrica negativa. ok. Entonces, consideración con esa partecita ahí cuando el ejercicio te dice, y esto, cuando el ejercicio te dice presión de vacío, consideración con ese punto, esa aclaración. Entonces, si aquí en el ejercicio yo asumo la presión de vacío como una presión negativa, lo único que cambia en la altura aquí, H, es el signo, o hay que recalcular todo again. No, yo creo que tú tienes que recalcular. O sea, aquí hay un DP. Porque se están sumando la presión A más la presión B más un término ahí sobre otro término ahí. Entonces, como es una suma, el signo se va a afectar más que el signo de resultado. ¿Alguien más tiene preguntas sobre esta práctica? A quien le dio negativa la respuesta de H, le dio 0.46 por si acaso. No, a mí me dio menos 0.12. No, 0.6. Ay, mi madre. No, está mal. Entonces, por eso, yo viendo la relación así como de los 0.3, yo dije, pues eso no es el doble la distancia, entonces algo tiene que haber mal. Tiene que hacerlo otra vez el ejercicio entonces. No, pero 0.46 fue que tú dijiste que te dio. Sí, 0.46. Chequea bien que es por ahí que andará el resultado. 0.46, ¿verdad? Altura H. Lo hicimos en termo 1 el sábado y es por ahí que anda. Bueno, si yo le cambio el valor negativo aquí, la ecuación da... Bueno, yo la tenía ya escaneada la práctica, voy a tener que hacerlo otra vez. Por me da 0.46, pero porque uno tiene que aquí resolver una ecuación para H, despejar a H. Tú Entonces, tenías, deja ver. Tú tenías PA menos PB menos otra cosa, ¿verdad? espérate. No, al revés. Tú tenías PB menos PA menos otro término. Por ahí anda el asunto.